¿Alguna vez te has preguntado cuánto influye la inteligencia artificial en tus decisiones del día a día? Desde qué comprar, qué vídeo ver o qué música escuchar. Hasta hace poco los algoritmos se programaban con instrucciones claras, pero hoy son tan complejos que incluso sus creadores no pueden entender completamente su funcionamiento. Esto es así debido al uso de la inteligencia artificial. Estas tecnologías están revolucionando la forma en que interactuamos con la tecnología, desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos y los conocidos algoritmos en plataformas como YouTube o Netflix. En este vídeo vamos a descubrir cómo funcionan estas IA, en concreto las redes neuronales, cómo aprenden y cómo modelos como ChatGPT logran comprender y generar lenguaje de manera sorprendente. Empecemos. Antes de adentrarnos en el mundo de las redes neuronales, hablemos un momento de Machine Learning, o aprendizaje automático. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan de los datos, sin que estén explícitamente programadas para cada tarea. Un software tradicional se programa de manera que realice una tarea específica mediante un conjunto de instrucciones detalladas que un desarrollador crea paso a paso. Este desarrollador escribe cada línea de código para definir exactamente cómo debe comportarse el programa, ajustando y corrigiendo hasta lograr que el software cumpla con la funcionalidad deseada de forma precisa. En contraste, una inteligencia artificial opera de manera diferente. En lugar de seguir instrucciones detalladas, el software de IA se entrena con grandes cantidades de datos de entrada. A partir de estos datos, la IA aprende a identificar patrones y relaciones, desarrollando la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Es decir, en lugar de seguir una serie de pasos predefinidos, la IA puede adaptarse a nueva información y ajustar sus respuestas, volviéndose capaz de resolver problemas o realizar tareas sin que un programador tenga que especificar cada paso exacto de antemano. Esta diferencia permite a las inteligencias artificiales abordar problemas complejos y dinámicos, logrando una autonomía que va más allá de los sistemas tradicionales. La idea central del Machine Learning es aprender de la experiencia. De manera similar a cómo los humanos mejoran en algo al practicar, las máquinas mejoran en una tarea específica a medida que reciben y analizan más datos, es decir, a medida que entrenan y aprenden. Existen tres tipos principales de aprendizaje en Machine Learning. Aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje, el modelo recibe datos etiquetados. Por ejemplo, si queremos enseñarle a un modelo a diferenciar entre perros y gatos, le mostraremos miles de imágenes y le decimos cuál es un perro y cuál es gato. El modelo analiza estos datos y aprende a hacer una predicción basándose en ejemplos. Este tipo de aprendizaje es ideal para tareas como clasificación o predicción. Aprendizaje no supervisado. Aquí el modelo no recibe datos etiquetados. Imaginemos que le damos al modelo un conjunto de fotos sin decirle si son de perros, gatos o de otros animales. El modelo intenta encontrar patrones y agrupar los datos por sí solo. Este tipo de aprendizaje se usa mucho en tareas como el análisis de grupos o la detección de anomalías. Aprendizaje por refuerzo. Este es un tipo de aprendizaje en el que el modelo aprende a través de un sistema de recompensas y penalizaciones. Imaginemos un robot que aprende a navegar en un laberinto. Cada vez que toma una decisión correcta, recibe una recompensa y si se equivoca, recibe una penalización. Este tipo de aprendizaje es útil para tareas que requieren tomar decisiones secuenciales, como en juegos o en robótica. Aquí también entrarían los algoritmos de recomendación de redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok. Si el algoritmo recomienda un contenido y el usuario le da like o consume el vídeo, quiere decir que le ha gustado, y podrá recomendar ese vídeo a otros usuarios con gustos similares. Las redes neuronales son uno de los tipos más avanzados de modelos de Machine Learning. Estas redes son especialmente útiles para tareas complejas como el reconocimiento de imágenes o la comprensión del lenguaje natural, donde los datos pueden ser enormes y los patrones, muy difíciles de identificar. Entonces, ¿qué hace que las redes neuronales sean tan poderosas? La clave está en cómo procesan la información y en su capacidad para ajustarse y aprender de los datos.
Vamos a explorar esto más a fondo para entender cómo funcionan estas redes y cómo logran resultados tan asombrosos. Para entender cómo funcionan las redes neuronales, sigamos con el ejemplo anterior, el que estamos enseñándole a un modelo a identificar fotos de gatos y perros. Al principio, la red es como una pizarra en blanco que no sabe qué es un gato ni qué es un perro, y necesita procesar datos para aprender. Cuando le damos una imagen, esta entra a través de la primera capa de la red, llamada la capa de entrada. Esta capa convierte la imagen en datos que la red puede analizar. Los datos se pasan a través de diferentes capas ocultas, que actúan como filtros para extraer características. Cada capa oculta tiene muchas neuronas, cada una conectada con las neuronas de la siguiente capa. Estas conexiones tienen pesos asociados, que son como indicadores de la importancia de cada conexión. Simulando a cómo funciona un cerebro humano y la sinapsis de las neuronas. Imagina que cada neurona en las capas ocultas está buscando una característica específica de la imagen, como la forma de las orejas o la textura del pelaje. Estas neuronas aplican cálculos basados en los pesos y los sesgos, que son valores adicionales que ajustan el cálculo en cada neurona. Cuando la imagen llega a la última capa, la capa de salida, la red hace una predicción: ¿es un gato o un perro? En este punto, la predicción puede estar lejos de ser perfecta, porque los pesos y sesgos no están afinados. Ahí es donde entra el proceso de entrenamiento. Para corregir estos errores, usamos un proceso llamado retropropagación. La retropropagación funciona así: después de que la red hace una predicción, compara el resultado con la respuesta correcta. Por ejemplo, si la red predijo gato pero la imagen era de un perro, detecta el error y envía esa información hacia atrás, ajustando los pesos de las conexiones en cada capa. Es como si la red revisara cada neurona para entender cuánto contribuyó al error y corregirlo. Este proceso ocurre iterativamente en muchas imágenes, lo que permite a la red afinar sus cálculos y aprender gradualmente a distinguir con precisión entre gatos y perros. Es un proceso de prueba y error, en el que la red mejora y se vuelve más precisa con cada iteración. Entrenar una red neuronal es como enseñar a un estudiante a resolver problemas complejos. Para modelos avanzados como ChatGPT, el entrenamiento implica procesar grandes volúmenes de datos y afinar constantemente los parámetros. Al principio, los pesos y sesgos en las neuronas se establecen en valores aleatorios. Cuando una red como la de ChatGPT se expone a miles de millones de ejemplos de texto, va encontrando patrones, palabras que tienden a aparecer juntas, estructuras gramaticales comunes e incluso conceptos básicos de coherencia y contexto. Supongamos que queremos enseñarle a responder a una pregunta como: ¿cuál es la capital de Francia? Para poder responder de forma correcta, la red necesita reconocer patrones en las frases, identificar que capital y Francia tienen relación, y que la respuesta debe ser el nombre de una ciudad. Para hacer esto, la red usa un algoritmo de optimización, como el descenso de gradiente, que es un proceso matemático para ajustar los pesos y sesgos en cada capa de la red. Cada vez que la red comete un error, el descenso de gradiente la ayuda a ajustar sus valores de forma que se acerque a la respuesta correcta. Pensemos en el entrenamiento como un ciclo repetitivo: la red recibe una gran cantidad de texto, realiza predicciones, y después se ajusta en función de sus errores. Cada ajuste la hace un poco mejor, acercándola a la capacidad de responder de manera lógica y coherente. Una vez que la red ha pasado por este proceso millones de veces y ha ajustado sus pesos innumerables veces, se puede decir que ha aprendido a producir texto de una manera que parece natural y humana. Sin embargo, la red no entiende realmente el texto. En cambio, ha aprendido a identificar patrones y secuencias que le permiten generar respuestas lógicas en función de las estadísticas del lenguaje que ha procesado. Como vemos, uno de los puntos más importantes de estos algoritmos es la obtención de los datos necesarios para el entrenamiento. Pero, ¿de dónde salen estos datos? Pues de múltiples fuentes. Los dispositivos que usamos a diario están continuamente recolectando datos sobre nosotros, como las páginas web que visitamos, los vídeos que vemos, etc. Por ejemplo, ¿quién no ha resuelto últimamente un CAPTCHA que nos pida reconocer semáforos o señales de tráfico? Os podéis imaginar el tipo de algoritmos que se entrenan con este tipo de datos.
Efectivamente, algoritmos de conducción autónoma que serán incorporados en los coches que veremos por las carreteras en los próximos años. Ahora que entendemos lo básico de las redes neuronales, hablemos de ChatGPT y su estructura específica. ChatGPT es una IA de lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre ordenadores y humanos a través del lenguaje. ChatGPT está basado en un tipo de arquitectura avanzada llamada transformador. Este modelo fue desarrollado específicamente para solucionar algunos desafíos específicos en el procesamiento del lenguaje. El modelo transformador se basa en un mecanismo clave, la atención. A diferencia de las redes neuronales básicas, que procesan la información de manera secuencial, el transformador puede atender diferentes partes del texto al mismo tiempo. Imagina leer un libro y poder saltar a cualquier página relevante en lugar de seguir una línea de texto de principio a fin. Este mecanismo de atención le permite a ChatGPT mantener el contexto de una conversación y generar respuestas más coherentes y relevantes, reconociendo las palabras clave en cada interacción. Así, si le preguntamos algo sobre un tema en particular, el modelo puede recordar la información relevante de la conversación y dar una respuesta precisa. La arquitectura del transformador también permite que ChatGPT maneje oraciones largas y conceptos complejos de forma eficiente, haciendo que sus respuestas sean mucho más naturales. Entonces, ¿dónde encontramos aplicaciones de redes neuronales y modelos como ChatGPT? Este tipo de IA tiene un alcance muy amplio, y sus aplicaciones son cada vez más visibles en nuestra vida diaria. Desde asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Assistant, que responden preguntas y gestionan tareas, hasta chatbots de servicio al cliente que nos ayudan a resolver problemas o hacer consultas en tiempo real, los modelos de lenguaje natural se han vuelto comunes en múltiples áreas. Además de estos asistentes, las redes neuronales están presentes en sistemas de traducción automática como Google Translate, que mejora continuamente en precisión y fluidez. En filtros de correo electrónico que identifican y bloquean spam o intentos de phishing. Y en aplicaciones de escritura como Grammarly, que sugieren correcciones gramaticales y de estilo en tiempo real. En el mundo del entretenimiento, plataformas de streaming como Netflix y Spotify usan IA para analizar preferencias y sugerir contenido personalizado, adaptándose a nuestros gustos y hábitos de consumo. En áreas más técnicas, las redes neuronales se utilizan en diagnóstico médico asistido, donde los modelos analizan imágenes de radiografías o resonancias para detectar anomalías. Y en sistemas de seguridad, que emplean reconocimiento facial y patrones de comportamiento para monitorear accesos o detectar fraudes. Y en los mencionados vehículos autónomos, la IA juega un papel crucial al procesar datos de sensores y cámaras para tomar decisiones en tiempo real sobre el entorno del automóvil. A pesar de su capacidad de generar respuestas realistas, modelos como ChatGPT tienen limitaciones. No comprenden el lenguaje como lo haría un ser humano y no tienen sentido común o una verdadera conciencia. Además, pueden generar respuestas incorrectas o imprecisas si los datos de entrenamiento no cubren ciertos temas, pudiendo dar lugar a información errónea. A pesar de todo esto, las redes neuronales y el aprendizaje automático avanzan a gran velocidad, impulsados por el incremento en la potencia de cómputo de los dispositivos y la facilidad de acceso a la computación en la nube. Poco a poco surgen nuevas inteligencias artificiales diseñadas para revolucionar sectores específicos de nuestra vida. Estas innovaciones prometen transformar áreas como la medicina, la educación, las finanzas y el entretenimiento, facilitando tareas complejas y personalizando experiencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el increíble mundo de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.